Desde que CoinMarketCap registra los datos del índice de miedo y avaricia, no habíamos visto un nivel por debajo de lo que estamos viendo hoy. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tanto miedo cuando hay tan buenas noticias, cuando estamos viendo ETFs, cuando estamos viendo que las instituciones o se plantean comprar Bitcoin o ya han comprado Bitcoin? Y todo eso nos lleva a decir, pero ¿por qué Google está en máximos históricos y en el mercado cripto estamos viendo mínimos históricos en un índice como el de CoinMarketCap? Que si nos vamos al índice de miedo y avaricia que genera Alternative.me, hemos visto puntos muy por debajo. ¿Pero cuándo hemos visto puntos por debajo? En 2022, cuando quebró FTX y cuando vimos la mejor oportunidad para comprar criptos en los últimos 3 años. Mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum, y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos un día más al canal de Adrián Momentum, en el que analizamos todo esto con perspectiva. Ya sabéis que me gusta pensar a largo plazo, que a veces el hecho de pensar a largo plazo nos lleva a aceptar que podemos estar preparados, podemos ver una caída del 30 al 50% en algunos activos para que en el largo plazo acaben dando resultados. Lo hemos visto en varios activos, lo hemos visto el año pasado en XRP. Y sí, es cierto que hay que enfocarse, concentrarse en los activos con mejores fundamentales. Aquí entra la parte de análisis de fundamentales que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, en cuanto a oportunidades de largo plazo, algo que sí tenemos que dejar muy claro es que el hecho de comprar en miedo extremo puede ser buena estrategia no para dentro de unas semanas o dentro de unos meses, sino para dentro de unos años. El que compró en pánico en la demanda de la SEC puede que comprara en 0,70, puede que comprara en 0,60, 0,50, 0,40, 0,30, incluso por debajo. Llegó a 0,18 en algunos exchanges, duró muy poco, por debajo de 0,20, pero sí estuvo en esos niveles. Una compra ahí, ahora incluso después de este retroceso que hemos visto, te podría haber llevado un por 10. Y otra cosa que debemos tener muy presente es que cuando hay tan poco volumen de negociación a partir de cierto nivel, este será el caso por encima de donde está ahora, por encima de 1,94, pues hace falta una consolidación, hace falta que los compradores y los vendedores tengan su lucha o tengan su desempeño por encima de este nivel. Y algo muy bueno que sí estamos viendo, incluso estamos viendo ahora en tiempo real en el gráfico de 3 días, es que los compradores entran con fuerza en la zona de 1,90, incluso por debajo, entran con mucha fuerza. Los toros han estado defendiendo esta zona, incluso no han dejado que los osos cierren por debajo. La última vez que dejaron por debajo fue en 1,92. Entonces ahora los toros sí tienen que defender, tienen que empezar a empujar muy fuerte para que se demuestre que los osos se quedaron sin fuerza, que ya tuvieron su momentazo y que ahora le tocaría a los toros. ¿Y qué hacer o qué implicaciones tiene todo esto en cuanto a la práctica? Bueno, ya hemos hablado de varios soportes, hemos hablado de soportes en $3, hemos visto soportes en 2,70, incluso hemos visto como el 2,70 se acabó convirtiendo en una resistencia. Sin embargo, ahora tenemos un patrón muy interesante en 3 días y en semanal, ¿vale? Es un patrón que, independientemente de que haya sucedido en el pasado, nos da la pista de que podría ser una de esas compras históricas, que podría ser una de esas compras que con 2, 3, hasta 5 años vista nos puede dar muy buenos resultados. Pero ojo, recordemos ese supuesto de demanda por parte de la SEC, incluso de caída después del verano de la gran alt season que tuvimos en 2020. Una compra allí estaba por debajo de 0,30, 0,20, incluso llegamos a ver compras que incluso en estos puntos, insisto, están dejando ese por 10. Y evidentemente hay que volver a los fundamentales, hay que preguntarse qué está haciendo Ripple, qué está haciendo todo el ecosistema en torno a XRP, porque XRP es mucho más que Ripple, hay muchas empresas creando utilidad y creando esa utilidad real para XRP.
Y vamos paso por paso. Pagos institucionales, custodia segura de activos, monedas estables reguladas, todo en la cadena de bloques. Y vamos a ir de atrás para adelante. ¿Por qué necesitamos una cadena de bloques? Porque cuando hablamos del sistema bancario tradicional, tienes dos puntos o tienes dos bancos que se comunican entre sí, que en teoría mandan dinero, mandan recursos de un punto a otro. Sin embargo, no tienes una trazabilidad, no tienes una cadena de bloques que dé fe, que verifique que el dinero salió de A a B. No tienes un link, no tienes una transacción que verifique ese movimiento y por lo tanto, como no tienes la capacidad de verificar ese movimiento, todo lo que mandas a través de Swift o lo que mandas a través de algún tipo de sistema de pagos tarda y sobre todo no tiene una trazabilidad tan perfecta como si la tiene la cadena de bloques, la blockchain, en este caso la blockchain de XRP-L. Me voy a centrar en XRP porque ya sabéis que es el activo que más comentamos en el canal, pero esto se aplica a cualquier otra blockchain pública. Esto de las blockchains privadas como que no me convence mucho. Entonces todas las blockchains públicas nos van a dar la capacidad de ver esa trazabilidad. Y algo que no tiene Bitcoin, sí tienen Ethereum y otras redes, pero nos vamos a quedar con la comparación con Bitcoin, es esa stablecoin regulada que tanto necesitan las instituciones financieras. Más allá de los bancos, tenemos empresas que envían dinero entre fronteras para el tema de remesas, tenemos también fintechs que permiten esos pagos a los comercios con costes muy inferiores a otros proveedores, entre ellos proveedores bancarios. Entonces, esas monedas estables van a ayudar mucho al comercio porque muchos lo que quieren es tener dólares, dólares de Estados Unidos en particular, van a querer tener también euros. Entonces es muy interesante este mercado que se está creando a nivel muy práctico y a nivel de mantener ese poder adquisitivo estable, o entre comillas estable, que si pensamos a largo plazo no es tan estable, pero desde una percepción popular sí es un valor estable. Y continuamos con la custodia de activos. Aquí sí entra un poco más la parte de tokenización, porque las instituciones necesitan todo un sistema de protección y un sistema de colateralización para poder generar ese crédito que tanto necesita la economía. Especialmente ahora, ya sabéis que han estado hablando muchos de la liquidez. Yo quiero añadir un punto importante y es que la liquidez puede estar ahí, sin embargo el hecho de que le caiga al ciudadano, de que se convierta en numerario, dispuesto a moverse, dispuesto a gastarse, es muy diferente. Tú puedes tener incluso Producto Interior Bruto que a nivel práctico, a nivel de compra de activos digitales, no entre tan directo. Es decir, tú puedes tener mucho crecimiento económico, puedes tener un crecimiento en el mercado financiero, en el mercado de las acciones, sin embargo eso puede que vaya acompañado de quiebras de algunas empresas o que no haya ese impulso para ciertos activos como puedan ser los criptoactivos o también empresas más pequeñas. Entonces de ahí que veamos un poco de divergencia, pero esas divergencias a largo plazo se han demostrado una oportunidad, se han demostrado ser una gran oportunidad. Por eso tenemos que poner mucho el foco en los fundamentales y también por eso le dedico un poquito más de tiempo a este punto. Es un hecho, la convergencia de las criptomonedas y las finanzas tradicionales está acelerando el Internet del valor. Y este punto me parece especialmente importante porque muchas instituciones sí quieren aportar esa liquidez, sí quieren tener sus piscinas de liquidez, sí quieren comprar, vender utilizando XRP como un vínculo, como un puente para generar esa utilidad, para generar ese mercado que, por ejemplo, en octubre vimos que se dificultó, que hubo un vacío de generación de mercado, que hubo todo un vacío de liquidez y que había un actor que estaba drenando esa liquidez. Claramente la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos estaba drenando liquidez porque el gobierno estaba en paro. Entonces, en ese momento lo que analizamos y vemos es que tienes una liquidez, tienes un mercado que se paraliza. Para el caso, el mercado se paralizó. Entonces, los efectos tardan un poco en llegar y
efectivamente lo que acabamos viendo es que nos está afectando ahora lo que empezó a gestarse, lo que empezó a desarrollarse por aquí arriba, cuando XRP estaba en torno a $3. Ahora sí ha llegado el que muchos trabajadores del gobierno de Estados Unidos han tenido que liquidar cripto o han tenido que liquidar acciones de empresas, han tenido que liquidar activos en general para poder refugiarse. Y por otro lado también vemos que otros activos, como es el caso de acciones tecnológicas de alta capitalización, se han mantenido muy bien porque no ha habido una liquidación, no ha habido una venta forzosa para hacer frente a gastos a corto plazo. Entonces, a medida que el Tesoro, por un lado, y la Reserva Federal, por otro, den facilidades a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas para volver a gastar, probablemente veamos una recuperación. ¿Va a ser esto en el corto plazo? Bueno, hace unos días comentaba que todo lo que estaba diciendo podía no verse reflejado a muy corto plazo. Así ha sido. No hemos visto una reacción inmediata a favor del mercado y tampoco hemos visto ese alivio para el mercado. De hecho, en XRP hemos visto aprobaciones de ETFs que lejos de beneficiar al precio, han sumido el precio en una cascada de caídas que ahora, si nos fijamos un poco en el gráfico, vemos que los osos están bastante cansados. O sea, este gráfico ya empieza a marcar que los toros podrían entrar. Es cierto que tienen que superar la zona de los $2 y además superar esa zona lo antes posible para que no se convierta en una resistencia. Ya tuvieron un intento fallido el 21 de noviembre, ayer. Entonces, si los toros entran con fuerza, entran otra vez a la zona de los $2, podríamos haber visto ese fin del retroceso marcado por varios factores. Yo veo bastante claro que sí, el gobierno de Estados Unidos ha estado drenando una liquidez muy necesaria y justo esa liquidez que está en el margen, esa liquidez que podría haber ayudado mucho a los ETFs. Sin embargo, hemos visto datos muy buenos en los últimos días, que esto es lo realmente importante. Porque una empresa tan fuerte como Ripple, que genera tanta utilidad real para XRP, para otras cripto también, pero principalmente para XRP, necesitamos entender muy bien sus números, sus datos. Más de 95.000 millones de dólares en volumen total de pagos a través de Ripple Payments, lo cual es un dato muy bueno, todavía lejos de lo que procesan otros sistemas, pero ahí van y ahí están recibiendo mucho capital que vamos a ir viendo en detalle en futuros vídeos y también más adelante en el vídeo. Más de 1.000 millones de dólares en RLUSD, capitalización de mercado de las stablecoins, y en este caso lo que estamos viendo es que RLUSD ha pasado de entrar tímidamente en el top 100 de CoinMarketCap a estar en el puesto 65, entre 62 y 65. La última vez que miré estaba en torno a esos niveles y eso es muy bueno para RLUSD. Eso quiere decir que hay monedas estables que se han impreso, que están en circulación y que se están preparando para comprar. Ojo, cuando hablamos de que las monedas estables estén en circulación y que puedan comprar otros activos, todavía le tenemos que dar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente esas monedas estables están esperando un suelo, están esperando que otros confirmen que hay realmente una intención clara de comprar. Y recordemos que no estamos hablando de una compra puntual a corto o medio plazo. No, no, no. Podemos estar ante un momento histórico en el que hay personas que por pánico, que por hartazgo están vendiendo. Y si tú tienes las agallas, si tú tienes la capacidad de ir a largo plazo para este mercado, con este mercado, ahí es donde empieza también la estrategia de compra promediada. Mucho se habla de comprar poco a poco. Yo considero que es más una cuestión de ir comprando con confirmaciones. Ahora ya he comentado que no hay una confirmación de cierres en 4 horas, en 3 días, en semanal, por encima de $2. Eso ayudaría mucho a la recuperación. Sin embargo, ahora hay una sospecha, o empieza la sospecha, de que podríamos tener un poco de recuperación, incluso
que se haya acabado este retroceso dentro de la tendencia principal. Y podrá sonar un poco cliché o podrá sonar un poco manido, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es una consolidación. Y si nos vamos a más largo plazo todavía, estamos desde que empezó el canal, desde que empezó la historia de este canal, estamos viendo la consolidación de la subida de 2017. O sea, en 2017 XRP subió tanto que llevamos años y años y años con una consolidación de esta gran subida. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado cripto, al igual que cualquier mercado de renta variable, incluso me atrevo a decir a nivel de otros mercados, el mercado cripto está en una consolidación que en el oro hemos visto, que hemos visto en monedas fiat de bancos centrales y que por lo tanto lo que parece muy aterrador, como en 2020, es simplemente una consolidación, es encontrar mínimos crecientes, es que las antiguas resistencias se conviertan en nuevos soportes. Y lo que así parece muy obvio, a corto plazo no es tan obvio, y lo entiendo. Yo personalmente lo comentaba con mi pareja. Yo sí ayer sentí hartazgo del mercado. No paraba de caer y no para de caer el mercado cripto. Cuando parecía que $3 ya era lo peor que podía pasar, te encuentras con que XRP está en $2. Incluso pierde esos niveles. Y al rato yo pensaba, si yo estoy así, si yo estoy viviendo este mercado con estas emociones, entonces puede ser que estemos en un suelo o que empecemos a estar en un suelo, porque los creadores de contenido sí solemos vivir de una forma emocional todo esto, e incluso no tomamos buenas decisiones si nos dejamos llevar por las emociones. Sin embargo, si empezamos a pensar desde la razón y empezamos a pensar desde la lógica, ahí es donde encontramos patrones que son mucho más interesantes. ¿Y qué puede pasar también? Podemos ver un retroceso, incluso del 50%. Cada vez que compres un activo cripto, yo te animo a pensar que puede caer un 50%. ¿Entrarías en pánico si hay un 50% de caída? ¿Entrarías en una situación de venta porque no aguantas esa caída? Entonces tal vez sea más interesante comprar poco a poco o incluso tomar algo de beneficios si hay una subida fuerte para poder ir comprando luego en esos retrocesos. Y la mejor noticia que tenemos para XRP, sin ninguna duda, son los ETFs. No solamente ETFs que vienen a generar liquidez, sino que ante todo vienen a generar una legitimación de XRP. O sea, aquí tenemos que recordar que XRP estaba en 0,18 porque todo el mundo tenía miedo de perder sus XRP. Y cuando digo perder sus XRP, no es que caiga, es que no puedas acceder a ellos a través de otros mecanismos de compra que no eran tan sofisticados como los fondos que vemos actualmente o los ETFs que vemos actualmente. Por aquel entonces teníamos mecanismos de compra, teníamos mecanismos de adquisición de XRP, que si por lo que fuere la gestora decidía no continuar con ese activo y liquidarlo, había una caja negra, no sabías cómo lo iba a liquidar y simplemente recibías tu activo, recibías tus dólares, si es que recibías tus dólares, porque hubo casos un poco curiosos en 2020 en los que no se recibió nada, a pesar de tener XRP, en una inversión que se ha revelado muy buena a largo plazo y que los que lleváis desde entonces me daréis la razón y diréis, sí, Adrián, lo pasamos mucho peor en 2020, lo de ahora no es tan grave. Y los que llevéis menos tiempo estaréis pensando, ya, pero es que estamos viendo una caída horrible, estamos viendo una gran caída, ¿por qué no nos avisaste cuando XRP estaba en 2,90 o estaba en 3,50? Bueno, porque al final del día cada uno tiene su estrategia. El hecho de pensar a largo plazo también lleva a sobrevalorar a veces ciertas expectativas. Podemos ver una recuperación este año, este mismo año, o incluso a inicios del que viene, por darle un poco de aire, ¿no?, a este asunto. Cuando vimos la recuperación desde junio hasta mediados de julio, tuvimos prácticamente una recuperación hasta los mismos, desde los mismos niveles hasta
el máximo histórico, al menos en el caso de Bitstamp. Y por lo tanto, tuvimos una recuperación muy rápida, no pasó más de un mes. Y si hay una recuperación también en menos de un mes, XRP estaría dejando o un nuevo máximo histórico o estaría retomando esos máximos anuales. ¿Lo estoy diciendo para meter ese FOMO o para generar ese optimismo artificial? No, lo estoy simplemente diciendo con los datos sobre la mesa y también con catalizadores, como podría ser el ETF de Franklin Templeton, que de los ETFs que se podrían llegar a probar es el de mayor capitalización o es el de la gestora con mayor capitalización. Entonces podríamos llegar otra vez a ver precios interesantes, 4 o 5 dólares, incluso más, dentro de este ciclo, dentro de este mercado, que yo sigo diciendo que sigue siendo un mercado alcista porque XRP se mantiene por encima de niveles que el año pasado nos parecerían muy reales o muy difíciles de mantener, incluso de volver otra vez a un dólar 0,70. Y esto sí sería algo que nos ayuda a decir, XRP subió para mantenerse por encima de niveles que antes parecían irreales. El mantenerse implica que hay una consolidación o que puede haber una consolidación como la que estamos viendo. Vamos a continuar con otro fondo que también está comentando por qué XRP es interesante para ellos a nivel de estrategia. Os leo. Lanzado en 2012, XRP fue diseñado para pagos globales, rápidos, económicos y opera en XRP Ledger, una cadena de bloques, una blockchain descentralizada creada para la eficiencia. Como contraejemplo o como ejemplo de algo que no fue diseñado para ser rápido, económico y operado en una blockchain o en un sistema público, tenemos el sistema de Swift. El sistema de Swift no estaba diseñado ni para ser rápido, porque tiene que pasar por muchas verificaciones y tiene que pasar por muchos controles y tiene que pasar por muchas manos cuando hablamos de bancos de primer nivel y de segundo nivel. Y por lo tanto, estaba muy lejos de ser algo económico, porque era, oye, ¿cuánto me vas a pagar por procesar tu transacción? Ah, bueno, pues el cliente ya mandó la orden, te puedo cobrar 150 dólares. O bueno, es un cliente premium, te voy a cobrar 50 dólares, 20 dólares. Y eso es una caja negra. O sea, más allá de la economía, o más allá de la parte de rapidez y pagos económicos o costes económicos de mandar ese dinero. ¿Cómo opera Swift? Es una caja negra. Es cierto que está habiendo mucha regulación, de ahí la ISO 20022, por cierto, para evitar esas cajas negras, para evitar que tú no sepas cuánto le va a llegar al receptor del capital, pero no deja de ser un problema a nivel de cómo procesas tu capital y, por lo tanto, hay regulación que no solamente le afecta a las criptos, sino que sobre todo le afecta al sistema bancario tradicional. Y los operadores en el ecosistema Swift dicen, a ver, es que no tengo forma de crear mercado, no tengo forma de tomar liquidez del mercado y por eso estamos hablando de un sistema que hay que entender y hay que explicar paso a paso y que no es de la noche a la mañana. O sea, por mucho que se aprueben ETFs grandes, no vamos a ver todavía ese desarrollo máximo para XRP y yo sigo diciendo que va a tardar para llegar a ese mercado de utilidad. Por el camino podemos ver de nuevo un mercado especulativo favorable para XRP, incluso sin hablar de 2026, puede ser en 2025, por la extrapolación que hemos hecho con respecto a verano de este año. Sin embargo, vamos a volver otra vez a la explicación de Canary Capital. Gracias a su enfoque en las transacciones transfronterizas, XRP suele considerarse el activo puente que conecta las finanzas tradicionales con la liquidez digital. Vamos otra vez a Swift. Cuando yo quiero mover valor a través de Swift, lo que necesito es básicamente tener dos monedas. Tener la moneda que quiero liquidar o que quiero vender y la moneda que quiere recibir la otra persona. Entonces, si yo no tengo un puente, si yo no tengo un mecanismo de liquidación lo suficientemente sofisticado, me va a generar un coste de oportunidad muy grande. Coste de oportunidad que se traduce en un sobrecoste para el cliente,
pero también es un problema para mí porque no le puedo trasladar una tasa competitiva a mi cliente. Y entonces empezamos a ver que muchos bancos tienen tasas muy diferentes y para tu día a día, si mandas dinero a otros países o recibes pagos de otros países, puedes utilizar Revolut. Debajo tienes el link en la descripción si quieres abrir una cuenta en un banco digital que te permite moverte mucho mejor y acercarte a esta economía del valor, incluso comprar XRP con euros de forma regulada en España y en proceso de estar también en México, ya se han obtenido varios permisos, puedes hacer clic en el link de debajo de la descripción para descargar Revolut y abrir una cuenta. Volvemos a por qué es un activo puente XRP. Porque tú lo que necesitas es mandar dinero rápido. O sea, al final tú quieres que la persona que recibe el dinero lo reciba rápido y tú sepas cuánto le va a llegar a esa persona. Entonces, de ahí la trazabilidad, de ahí que sepas si se está tramitando directa la transacción o si está pasando por varias manos. Si estás en un banco regional, como puede ser alguna caja de ahorros, por no decir alguna en particular en España, puede que esa caja de ahorros tenga que mandar tu transacción a un banco de primer nivel o de primera capa, como pueda ser Banco de Santander, BVA, y que ellos a su vez tengan que buscar la ruta de llegada al banco receptor. Y puede ser un banco, de nuevo, de primer nivel, como pueda ser JP Morgan, o puede ser un banco regional que también depende de JP Morgan para trasladar ese valor. Entonces ahí entramos en todo un tema de raíles tradicionales que si lo comparamos no ya con la cripto, con bancos tradicionales que digitalizan sus sistemas o incluso neobancos que digitalizan muy bien este sistema, pues realmente nos genera una facilidad para mover valor. Entonces, recordemos que XRP es muy necesario en el sistema bancario tradicional, volviendo a las estadísticas de Ripple. Tenemos 95.000 millones de dólares en volumen total de pagos, que no es poco, tampoco es demasiado, o sea, todavía falta mucho que hacer, pero los datos son buenos y mejoran en gran medida los datos registrados en los últimos 3 años. Entonces, muy bueno para Ripple y también bueno para el ecosistema de XRP. 6 adquisiciones estratégicas completadas en poco más de 2 años, a lo que yo añado que se han podido adquirir gracias a haber ganado la batalla o haber conseguido un muy buen descuento con respecto a la multa inicial por parte de la SEC. Y continuamos con que se recompró el 25% de las acciones de Ripple. Y este punto me parece especialmente importante. Porque al igual que en XRP, muchos no estaban viendo el valor en las acciones de Ripple. Y llega Ripple y recompra el 25% de las acciones. Lo cual genera una reinversión que suple el capital que no quiere ver el valor esencial en una compañía como Ripple. También crecimiento de Ripple Prime en 3 veces, 75 licencias regulatorias a nivel mundial y 500 millones de dólares que han entrado recientemente en las arcas de Ripple. En este caso, inversión de Citadel Securities y Fortress Investment Group. Son dos grupos de inversión muy fuertes que suman una valoración de 40.000 millones de dólares y que, volviendo a lo que os he estado comentando, es una legitimación y es un avance que todavía está por cerrarse en cuanto a ETFs. Todavía tiene que entrar BlackRock, todavía tiene que entrar Wisdom Tree y sobre todo tiene que entrar Franklin Templeton, que ya ha solicitado ese ETF y que están desde la SEC viendo qué onda con lo que ya está y probablemente acabemos teniendo esos ETFs que realmente son fuertes, son muy significativos y pueden cambiar mucho la narrativa de aquí a 2025 o 2026. También podemos continuar viendo caídas, o sea, aquí no hay que descartar ningún escenario y sobre todo hay que aceptar que, si bien es cierto que los compradores en esta zona han entrado con fuerza, tienen que demostrar fuerza en las próximas semanas o los osos pasarán de mantener una línea que les costaba mucho romper a generar el inicio de una nueva caída que incluso pueda cubrir toda esta subida vertical
Y no queremos llegar a eso, por supuesto que no queremos llegar a un XRP por debajo de $1, pero sí tengamos en cuenta que esta línea se tiene que mantener y los toros tienen que hacer un muy buen esfuerzo para mantener esta línea. Dicho esto, espero que os haya gustado. Nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, pero sí os recomiendo pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo, aunque se tomen beneficios a corto plazo, aunque se vaya comprando de forma promediada también a corto plazo, pero sobre todo, pensar a largo plazo, pensar de aquí a 2029, 2034 para tener un buen periodo de madurez para el mercado cripto. Mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum, nos vemos en el próximo y también tenéis el link a Telegram debajo en la descripción.